tardes, profe. Muy buenas tardes, ¿cómo le va? Bien, profe. Qué bueno, me alegra. Déjenme que le estoy dando paso a los chicos. ¿Cómo estuvo su día? ¿Todo Un bien? poco frío. Aquí no, igual, lloviendo, que estoy congelándome. Está lloviendo mucho, entonces, claro. Bueno, bienvenidos, jóvenes. Vamos a poner... Buenas tardes. Muy buenas tardes. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, ¿cómo les ha ido? Todo bien, profe. Gracias a Dios. Buenas tardes, profe. ¿Cómo está? Muy bien, muy bien. Qué bueno, me alegra. Igual, Elizabeth, por la voz. Elizabeth tiene una voz inconfundible. Déjenme ver una cosa aquí que me están pidiendo los chicos. Ok, listo. Ok, comencemos entonces. Reciban un cordial saludo de parte de su profesora Betty Alejo en esta semana número 10. El tema que vamos a tratar en el día de hoy está relacionado con la psicología de la niñez y la adolescencia. Entonces, el objetivo que vamos a explicar hoy es justamente describir o explicar las teorías de la niñez y la adolescencia. Para dar inicio a esta clase, les traigo la siguiente frase célebre. La niñez es el corazón de todas las edades. Me parece muy importante esta frase, ya que nos permite, ¿verdad?, de una u otra manera, ver que todas las etapas de la evolución del hombre son relevantes. Sin embargo, una de las etapas que nos marca en esa estructura de la experiencia vivida es precisamente la niñez. Porque allí, como lo dice bien Jean Piaget, se van acumulando todas esas experiencias vividas con los mismos padres, por supuesto, y con nuestro primer espacio de socialización con nuestros padres o cuidadores inmediatos. Por eso es que nosotros debemos ser como padres, como docentes, como personas, muy cuidadosos con lo que expresamos, no solamente en ese discurso dialéctico, sino también en ese lenguaje no verbal que dice más que 1000 palabras. Entonces, jóvenes, yo tengo hoy déjenme revisar aquí mi chuleta, tengo dos invitadas especiales, que es precisamente Nasimba, ¿verdad? Y Sandra, que van a acompañarme en el día de hoy. ¿Están preparadas, jóvenes? ¿Están preparadas? Y también, buenas tardes. También me puedo poner con la compañera Diana Sánchez. Ajá, pero pregunto, ¿están listas? Sí, profe. Ah, bueno, entonces esperen, yo les aviso. También hoy yo le había dicho a Cristian que me acompañara con una dinámica que a mí me llamó mucho la atención. ¿La trajiste? Sí, a broma. A broma que dice uno. Vamos a quitar la presentación, espera un momentico, para vernos. Entonces, explícale a los chicos mientras yo espero que va a pasar la asistencia, Cristian. Bueno, Cristian está aquí, ya lo vi. Nasimba se encuentra. Presente, profe. Diana Patricia Sánchez. Sí, profe, presente. Juan Carlos. Juan Carlos, por ahí debe estar. Roncasio Lavilla. Secaira Vaca María Cristina. Presente. Ay, prende la cámara para conocerte. ¿Dónde estás tú que no te veo? Está dañada mi cámara, pero ya le voy a arreglar.
Ah, muy bien, pero tú has tenido problemas, ¿verdad? Con el internet, es lo que me han comentado, ¿cierto? Sí, he tenido algunos problemas. Lo que pasa es que aquí cuando llueve mucho se suele ir la luz y se Oye, sabe. sí, nunca le conocí. Ajá. Ah, igual que acá, aquí, Sí, es que al inicio tenía problemas porque no tenía los links, no podía ingresar y bueno, ya después me arreglaron porque tenía un problema con la matrícula al inicio, pero ya después ya me solucionaron, ajá. qué bueno, Secaira. Y otra cosa que te digo es que te felicito, porque he revisado, ¿verdad? Tus evaluaciones, por supuesto, tú presentaste tu examen parcial, más los cuestionarios que todos los presentaste, y todo ha sacado la nota sobre la nota. Yo la felicito, de verdad. Se ve que Muchísimas gracias, muchas gracias. a la orden, que usted está muy dedicada. Muy bien. Yadira Romero. Yadira, ¿te encuentras? Bueno, por allí están entrando. Soto Jacqueline, mi presidenta. Presente, profe. Bienvenida. Rodríguez Edward. Presente. Muy bien. Allá está Juan Carlos, ya lo vi. Ok. Ramírez Caterín. Araceli. Presente, profe. Bienvenida. Mena Mariuxi. Alexandra. Presente, profe. Pozo Verónica. Presente, profe. Soria Joana. Presente, profe. Ok. Y Andrade Elizabeth, que también. Excelente. Presente, presente. Muy bien. Entonces, bueno. Buenas tardes. Muy buenas ¿Puede tardes. incluir en la Sí, lista, ya por favor? te estoy incluyendo. Listo, ya dirá. Ok, jóvenes. Entonces comencemos con la dinámica de nuestro estimado Cristian. Comencemos entonces, Cristian. Tienes todo el escenario para ti. Ya, profe. ¿Les explico cómo fue el ejercicio que redacté o les hago solo la dinámica? Sí, como lo hiciste, de dónde sale esa idea, todas esas situaciones que me gustó bastante. Ya. ¿Puedo compartir pantalla para que vean? Sí, espérate aquí. Ya. El frío no me deja porque me congela las manos. Qué cómico. Mucho frío en el sur. Ya, compañeros. Cuando yo redacté, primero, en primer lugar, ya. Yo lo que apliqué fue una teoría del Pato Varas. Pato Varas es un psicoterapeuta que hace todo lo que es inclusión, confrontación y efecto. Esto nos permite eh, que cada uno de los participantes sean auténticos y no se y vayan como desbloqueando sus emociones. En inclusión es bien importante que cada participante se sienta incluido, se sienta respaldado. Por lo tanto, yo apliqué un ejercicio que se llama la telaraña. Es una dinámica que se hace en grupo y esto nos puede ayudar a que cada uno de los estudiantes, de los participantes, conozca uno sobre el otro. Entonces, cada, cada uno de nosotros podemos hacer una pregunta específica. Por ejemplo, digo, mi nombre es Cristian Pillajo y me gusta el arroz con huevo y cómo me siento en este momento. O sea, esa es la inclusión. Pato Vara dice que la inclusión es muy importante, ya que cuando hacemos la inclusión podemos conocernos unos a otros. Después de hacer la inclusión, es también importante hacer la confrontación. La confrontación es súper importante en todo lo que es trabajos grupales, ya que cuando hacemos la confrontación, la confrontación es con uno mismo, ¿ya? Porque el peor rival de uno mismo, de uno mismo es uno. Entonces yo ahí expliqué una técnica que el ejercicio se llama la escalera de la expresión. Entonces, en este ejercicio nosotros podemos, primero para llegar a este punto, pasamos con la inclusión, después vamos a la confrontación. Entonces, en la confrontación tenemos que primero llevar al cliente o a los participantes a tener una respiración activa, a respirar, estar en el aquí y en la ahora. Esto les va a ayudar que cuando vayan pasando por cada etapa no sean tan racionales, o sea, porque en sí todos somos muy racionales y estamos todo aquí en la cabeza y no estamos en el cuerpo, en nuestras emociones, o sea, en sí todos somos hasta yo soy mucho mente, pero cuando ya comenzamos una confrontación debemos ser más corporales y más
más sentimentales, más corazón, como se dice. Entonces este ejercicio nos ayuda mucho. Empezamos con el veo. En esta ponemos unos papelotes en el suelo y ponemos en un papelote, como ven aquí, aquí ponen en un papelote, veo. En delante digo, en el lado derecho imagino, siento, en la mitad relaciono y al final pedir, proponer. ¿Ya? Al participante le decimos que por favor dé un paso, a ver, respire profundamente, que se concentre con su respiración y dé su primer paso al ver. Al momento que, le dice, que da el paso en el papelote donde dice veo, que se imagine cómo se ve, cómo se siente en ese momento. No diga, que solo se imagine. Ya después de un tiempo que él ya se haya visto en sí dentro y se haya sentido, que el siguiente paso dijo. Ya dice, por ejemplo, veo que yo soy una persona muy cariñosa, muy carismática y que tengo problemas con mi familia, por ejemplo, ¿ya? Entonces, digo, ¿cómo te imaginas? ¿Cómo te imaginas en esa situación de tu vida? Que dé el siguiente paso donde dice imagino. Yo me imagino que eso se debe a, por ejemplo, a que tuvo una infancia o una niñez, ¿ya? Una niñez muy dura. Entonces digo, por favor, da al siguiente paso que te dice siento. En el papelote que dice siento, por ejemplo, puede decir siento que esto está mal o siento rabia o siento, hay todo lo que es sentimientos. Y en el papelote que dice relaciono, él puede decir lo relaciono con que cada vez que, por ejemplo, alguien me hace la voz, yo reacciono mal y digo cosas hirientes. Y así cada uno va relacionando su forma de comportarse en cada papelote. Y ya al final del papelote donde dice pedir, proponer, él mismo se propone y él mismo, porque cada uno, como dice la profesora, cada uno tiene su respuesta, cada uno sabe, pero nosotros solo le guiamos a que él se dé cuenta de saque sus propias conclusiones. Entonces, en ese momento que dice pedir y proponer, puede decir, yo me pido que sean más condolientes conmigo y propongo yo también que voy a respirar antes de actuar. Entonces, al momento que hacen todo este círculo, todos estos pasos, los participantes que están alrededor le van a entender. Por eso se llama la etapa de confrontación, ya que uno se expone a los demás con sus sentimientos, sus emociones, cómo él se imagina. Entonces, esta etapa es súper importante para hacer un cierre perfecto. Y ahí donde llega la última etapa de este tipo de terapia, que es el afecto. Cuando él ya hace la confrontación, es importante que nosotros demos el afecto con una palabra que lo llevamos de la experiencia. Por ejemplo, dice, yo acepto que tú eres una persona muy importante, así. Con inclusión, confrontación, afecto, la última etapa que también es importante es como que el cierre, ya que el participante o el paciente se va a sentir aceptado y esto le va a ayudar a que él siga avanzando. Porque si uno mismo le dice, no, estás mal, es que tú, o le juzga. Por eso en la última etapa es importante el afecto. Eso, por lo que y eso yo aplico. A mí me enseñaron muchas técnicas y esto es una de estas, la más sencillita. En el segundo ejercicio no le pude hacer porque me faltó tiempo ya. O sea, ya lo estaba redactando, pero ya tenía que entregar y ya no pude hacer tan detallado como el primero. Pero esas son algunas, hay muchas técnicas más. Esto es una introducción es una técnica muy sencilla de hacer en grupo, más que todas las personas que trabajan en todo lo que es recursos humanos, todo esto les va a ayudar más que a consolidar el grupo y que cada uno conozca uno del otro y no que cada uno haga su mundo. Y puedes entender unos de otros. Eso, profe. Listo, excelente, excelente, Cristian. Fíjense lo siguiente, a mí me gustó mucho el ejercicio, precisamente porque como es una escalera, ¿verdad? Uno va a proyectarse y cuando uno se proyecta en grupo, hay dos maneras de verse. Con gran reconocimiento, que tú lo relacionaste muy bien, ¿sabes? Porque tú aplicaste allí la pirámide de Abraham Maslow. Entonces, en esa autoaceptación, en ese reconocimiento, en esa autorrealización, nosotros también medimos allí todo lo que tiene que ver con la estima, es decir, con la valoración personal. ¿Por qué? Porque de una u otra manera, y ustedes dirán, pero bueno, ¿qué viene ese ejercicio hoy? Bueno, precisamente, jóvenes, cuando nosotros estamos en la niñez y en la etapa de la adolescencia, allí hay una diferenciación bien importante. Primero que nosotros siempre estaremos sugestionados por nuestros mismos pares o por aquellos factores
externos que nos impactan directa o indirectamente en nuestro comportamiento. Y por supuesto, esta pirámide de Abraham Maslow ayuda muchísimo. ¿A qué? A que nos ubiquemos si tenemos esa necesidad fisiológica cubierta, ¿verdad? Para poder seguir avanzando en las necesidades de orden, de seguridad y, por supuesto, de todas las que implica la pirámide hasta llegar a la autorrealización. Pero más allá de la aplicación de la pirámide, ¿por qué me gusta este ejercicio? Bueno, porque primero la persona va a confrontarse en grupo. Y es en grupo, precisamente, cuando uno va a recibir la aceptación, la empatía o todo lo contrario a la no empatía. Entonces, ¿qué ocurre allí? Que cuando nosotros estamos en grupo, debemos generar dinámicas que nos permitan integrarnos como grupo. Y lo otro es que en esa manera de proyectarnos, muchas veces, fíjense, el primer peldaño, ¿verdad? En ese gran papelote, que a mí me hubiese gustado que tú lo hubieses hecho un papelote realmente. Y uno puede hasta colocar a bailar. A mí me parece un ejercicio muy interesante para realizarlo con los adolescentes. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy en ese primer peldaño, que es el veo, ¿verdad? Es que yo voy a, lo que yo te entendí, es que yo voy a decir cómo me veo sin decirlo, es decir, sin palabras. En esa proyección de cómo me conceptualizo yo puedo ver la valoración, es decir, la autoestima de ese adolescente que por lo general, jóvenes, en la actualidad, los chicos adolescentes proyectan, ¿verdad?, una autoestima alta, pero en el fondo o en el trasfondo de su actuar no es así. Entonces, además de que como yo me proyecto en grupo, de una u otra manera también lo que yo no veo, porque eso nos pasa a todos, lo que yo no veo, el grupo sí lo está viendo, es decir, ¿qué pasó allí? Que ustedes hoy están, comente para yo escuchar, porque claro, yo me quedo allí mirando, ustedes saben que yo soy observadora, aunque no los vea. Entonces, fíjense, ¿qué ocurre? Que dentro de esas situaciones, cuando estamos correlacionándonos, ¿verdad? O socializando en grupo, muchas veces nosotros no nos vemos lo que dice la gente, nuestros defectos, pero los demás sí nos los ven. Entonces es importante allí que de una u otra forma, en esa proyección de me veo, ¿verdad?, yo conceptualice allí sin palabras, pero también el conductor, la persona que está, el terapeuta, que está conduciendo ese grupo, esté pendiente no solamente de esa comunicación no verbal que está proyectando la persona, sino también la cohesión grupal que se esté allí alineando, eso por una parte. Lo otro es que uno de los aspectos bien interesantes, y por eso yo te valoré, y también te voy a decir, menos mal que tú eres sincero, Cristian, yo te puse la nota sobre la nota, Cristian, porque yo sé que te faltó un poquito allí en ese ejercicio, pero el complemento de tu primer ejercicio me proyectó a mí a decir que tú estabas bien claro en esos ejercicios, caso, estudio, integrador. Lo otro es que cuando nosotros utilizamos en ese ejercicio la imaginación, también estamos de una u otra manera desarrollando o fomentando el pensamiento imaginativo, el pensamiento creativo y por supuesto ese pensamiento que es el pensamiento mágico para silenciar lo que dijo Cristian. Hoy Cristian está muy conversador allí. ¿Qué es lo que conversa? Para, ¿verdad? Nosotros desarrollar ese pensamiento mágico que tiene que ver con el pensamiento intuitivo, el pensamiento afectivo, que de una u otra manera debemos aprender a fomentarlo porque el sapiens sapiens no deja salir a ese pensamiento mágico, intuitivo, creativo, imaginario. Y por supuesto, un pensamiento abstracto que no tiene nada que ver con esa lógica, con esa racionalidad del sapiens sapiens. Lo otro es que, bueno, cuando nosotros pedimos, ¿verdad?, hay un principio religioso de la Iglesia Católica, pero no de la Iglesia Católica normal, la tradicional, sino el nuevo credo del católico que dice
Pide y se te dará. Busca y encontrarás. Entonces, ¿qué ocurre? Volviendo al caso en particular de lo que tiene que ver con la adolescencia joven y la niñez, nosotros, los terapeutas, tenemos que hacer una revisión profunda de esa experiencia vivida, aunque estemos aplicando el modelo terapéutico cognitivo conductual que está relacionado con el aquí y el presente, el hoy. Pero nosotros, todo lo que vamos a trabajar con la conducta, no podemos obviar esa estructura de la experiencia vivida porque allí, en esa mente subconsciente, que es la que comanda todo lo que son los pensamientos reactivos, los pensamientos automáticos, los patrones, ¿verdad? Las costumbres, las creencias, nuestra forma de ver la vida desde una estructura limitada, nosotros la tenemos que revisar en profundidad. Por eso es que cuando nosotros escuchamos, y ahorita jóvenes les digo, yo me he quedado sorprendida cuando escucho niños de 5 años. ¿Cómo es de interesante que estos niños de 5 años jamás serán los niños aquellos por decir, los niños anteriores a la tecnología, a ese boom que ha disparado lo que es la era digital y, por supuesto, el impacto que ha tenido la tecnología? ¿Por qué? Porque yo he escuchado niños de 5 años que tienen un razonamiento quizás no analítico como un adulto, pero sí está bien clarito en lo clarito. Entonces, lo otro es que los que no estamos claritos, y se los voy a decir abiertamente, son precisamente los adultos, porque quieren creer que los niños no entienden, y resulta que estos niños del siglo XXI, nativos de esta cultura digital, sí, de una u otra forma, sí están entendiendo porque se la pasan metidos en la computadora, en el ciberespacio, y de una u otra manera tienen, ¿verdad? Quizás no por ese razonamiento analítico, pero sí tienen algún entendimiento de lo que está ocurriendo en su mundo actual. Entonces, ¿qué pasa? Uno de los problemas que tiene papá y mamá en la actualidad es precisamente que tiene una comunicación inefectiva con sus hijos, especialmente en ese periodo que se establece a partir de la niñez y la adolescencia. Muchos padres incluso quieren llegar a la etapa de la adolescencia hablando con sus hijos y resulta que ellos, los niños, ni ellas ni ellos, quieren hablar con papi ni mami porque no les interesa, porque lo único que saben escuchar es bajo su intencionalidad comunicacional y por supuesto los jóvenes están aburridos de ese discurso de papá y mamá que va siempre hacia la prohibición. Y la prohibición, y para que vean un chiste de un colegio católico, es que estaban unos jóvenes en el colegio y entonces el padre le decía allí no y allí no hasta que llegaron al baño. Y en el baño, ¿verdad? También allí no. Y entonces, ¿dónde lo podemos hacer? Es decir, el problema es que nosotros estamos limitando el actuar de nuestros hijos sin una explicación pertinente a sus necesidades, requerimientos, que hoy los jóvenes, ya adolescentes, hace rato han iniciado quizás, han tenido contacto primero en su primera relación sexual, han probado alguna sustancia como la mari, el cigarrillo, el alcohol u otras sustancias, porque también está demostrado, ya en Colombia, habían unos adolescentes que se estaban, ¿verdad? Estaban, vamos a llamarlo así, tomando licor y no lo hacían por la boquita, sino que se estaban colocando el alcohol impregnado, ¿verdad? Con un algodón y se lo introducían por el recto. Entonces imagínense ustedes, o sea, del ano para el recto. Entonces imagínense que nosotros, los adultos, nos creemos, ¿verdad? Que nuestros hijos a lo mejor son unos santos, pero resulta que nuestros hijos no son tan santos. Pero es que, aunque no sean santos o no santos, lo importante aquí, jóvenes, es que debemos entender que esta es una generación totalmente diferente a la generación pasada. Y no solamente es eso, que esta generación también tiene una visión, ¿verdad?, de experimentar. Y cuando estamos en la etapa de la adolescencia, allí se está desarrollando lo que es la autonomía y lógicamente en esa autonomía personal nos creemos súper chicos, súper chicas y no medimos las consecuencias de nuestros actos. Por eso es importante, jóvenes, que aprendamos a escuchar a papá
perdón, a nuestros hijos desde los primeros años, no cuando sean adolescentes, sino desde los primeros meses, nosotros tenemos que acostumbrarnos a hablar con nuestros hijos y más cuando van creciendo y también estar, como digo yo, ojo visor para entender, ¿verdad? Para enterarnos y para saber con quién se relacionan y socializan nuestros hijos. Bueno, jóvenes, como son las 3:31 y veo que yo no sé, siento que hoy están muy activos, ¿verdad? Porque veo que se mueven, que hablan, que bueno. Entonces doy paso a nuestras estimadas, si hay alguna pregunta antes de dar el paso a Ana Simba y a Sandra. Yo, profe. Ajá. Yo, profe. Profe, lo que pasa es que esta semana nos toca exponer a Vero Pozo y a mí, porque usted nos dio el tema de la niñez y la adolescencia. Ajá, Vero Pozo y a quién? Y a Soria. Sí, porque Ajá. tenemos el tema de la niñez y la adolescencia. Ah, bueno, pero es que ese es el tema que está allí. ¿Cuál es el tema que está? Lo que pasa es que yo esta semana he estado muy ocupada. No he revisado Sí, o sea, esta semana ¿cuál es la toca? 10, la niñez y la Ah, adolescencia. por eso. Y la presentación Ajá. que yo, ajá. ¿Y qué es lo que ocurre? Lo que pasa es que usted le dijo a Cintia y a Diana que tenían que ellas exponer esta semana. Ajá. Y no prepararon nada, es mi pregunta. No, sí, nosotros sí preparamos. Ajá. Lo que pasa también, profe. Ah, bueno, buenísimo. Las 4 exponen, no hay ningún problema. Porque, ¿qué pasa? Allí en la semana 11, si no me equivoco, está la teoría del psicoanálisis, ¿no es así? Revisen allí un momentico, la teoría del psicoanálisis, ¿verdad? ¿Sí o sí? Sí, ese tema le tocaba exponer a Cintia. Exacto. A Cintia y a Sandra, ¿verdad? Es la teoría del psicoanálisis. No, Oh, sí. profe, lo que pasa es que la semana anterior que usted repartió los temas, a Cintia y a mí nos dijo que era el tema número 10. Así es, así la tengo yo. Nosotros ya tema número 10 y no sé si da la casualidad de que las otras dos compañeras, o sea, las 4 tenemos el mismo tema. Excelente, no importa. El grupo de nosotros como el otro grupo tenemos el mismo tema, o sea, vamos a poner lo mismo, porque supuestamente nosotros con Cintia teníamos entendido que era el tema 10 y nosotros ya nos organizamos, realizamos el trabajo y después Así ya es. hay otro grupo con el mismo tema. Ok, jóvenes. Entonces, fíjense. Perdón, Nasimba. Tema 10 yo tengo aquí, mire, jóvenes. Tema 10 yo tengo Nasimba, Cintia y Soto, y Sandra, Diana. Mi presentación. ¿Ah? Sánchez Diana. Sánchez Diana, así es. Sánchez Diana, aquí la tengo. Nasimba, Cintia. Sí, porque Soto yo la había colocado anteriormente, pero entonces ella me dijo, profe, déjame a mí para que la pasé a Soto, la pasé, recuerdo, clarito. El tema de la psicología organizacional que va con Elizabeth, ¿verdad que sí? Con Elizabeth. Entonces, ¿qué pasa? En el tema 10 yo tengo a Nasimba Cintia y a a Sánchez Diana. Ese es el tema 10, ¿verdad? Yo lo que no hice hincapié si era la adolescencia, no la adolescencia, solo que yo ahorita, ¿verdad? Como yo tengo mis clases grabadas con tiempo, más, por supuesto, todas las presentaciones, yo aquí en esta clase tengo justamente el tema, esperen allí, bueno, no sé qué le pasa al ratón, pero ya va. ¿Están allí? Ok. Tengo la clase ya lista. Entonces, ¿qué pasa? En el tema 11 viene Soria Joana y Pozo Elena. Entiendo con esto que tú también, ustedes también, Soria y Pozo Elena, prepararon el tema de la adolescencia, de la niñez. Sí. Ok. Sí, profe. No, entonces, bueno, no hay problema, tranquila, no hay problema. Vamos a para que no pierdan el tiempo tampoco. Entonces, en el tema 11 no tengo a nadie, ¿verdad? Y el tema 11, vamos a hacer una cosa. Ustedes saben que la teoría del psicoanálisis, que es la que viene, es un tema, si es el 11, ¿verdad? Revisen allí, por favor. Ustedes tienen que guiarse por el aula virtual. ¿Qué dice el aula virtual de la semana 11? Que ya yo les abrí toda el aula virtual. ¿Qué dice? Jóvenes. En la semana 11, ¿qué dice el aula virtual? Revisen allí. La teoría de Sigmund Freud.
Ah, Carl Jung. exacto. Entonces es justamente la psicología del psicoanálisis. Entonces, como ustedes 4 están preparados, no hay ningún problema. Cada una dura, ¿qué? Dividamos el tiempo y se exponen, no hay ningún problema. Entonces, fíjense lo siguiente. Igual, recuerden que jóvenes, esas clases están grabadas, súper grabadas, y todo lo que tienen que estudiar es todo. Entonces, fíjense, para la semana 11, que ya quedó para enero, ¿se acuerdan? En el 9 de enero que regresamos, 2021, Dios mediante lo permite, estemos vivos todos, vamos a dejar la teoría del psicoanálisis para hacer un taller. Es decir, todos van a participar, pero sin presentaciones. No van a usar presentaciones en PowerPoint, sino que cada quien. Ustedes saben que una de las teorías más, un poquito complicada, es justamente la teoría de Jung, Carl Jung. ¿Por qué? Porque él tiene maneja mucha terminología que uno no termina de entender, porque además Jung, su forma de escribir está siempre relacionadas con metáfora, y uno no termina de entender lo que él quiere decir cuando él habla de la máscara, cuando él habla, ¿verdad?, de ciertas situaciones allí. Entonces, cada uno, fíjense lo que vamos a hacer, cada uno va a leer, va a escuchar la clase magistral, por supuesto, va a revisar los documentos que están allí, y cada uno de ustedes, ese día en enero, que van a tener ya descanso, puede explicar en 10 minutos o en 15 minutos lo que entendió de la teoría de Jung y, por supuesto, de mi amado Sigmund Freud. Listo, entonces, bueno, comenzamos contigo, Nasimba. Profe, yo quería sugerir algo. Como nosotros tenemos en las diapositivas, nosotros sí hablamos de Freud, entonces no sería lo correcto que primero exponga Joana y la compañera Pozo, porque ellas van a hablar de la adolescencia, pero nosotros no, bueno, en nuestro caso sí metemos un poco del psicoanálisis con las teorías de Freud. Bueno, como ustedes quieran, el orden lo ponen ustedes. Soria, arrancamos contigo, ¿cómo es? Arrancamos con Pozo y con Soria. Sí, sí. Ok, comience. Comience y le damos el tiempo. ¿Qué tiempo tardas tú, Soria? No es mucho, profe, porque yo tengo solo la niñez y la adolescencia, y mi compañera Verónica tiene la psicología de la niñez y la adolescencia. Ok, vayámonos. Okay. Mientras usted cargue, ustedes saben, jóvenes, que yo sigo insistiendo, que las clases virtuales, ¿verdad? Y ahorita justamente estaba escribiendo sobre una clase virtual. Entonces, justamente, recuerden que lo que se quiere en una plataforma virtual es que ustedes revisen el material, lo lean, y las dudas que tengan allí, ustedes las van a debatir, a socializar con sus profesores. No es que el profesor venga al chalala a repetir todo el contenido. Claro, a mí me gusta, de verdad se los digo, a mí me encanta, yo no sé, quizás yo soy maestra, entonces, lo que a mí me gusta es el chalala de explicar detalle a detalle cada cosa. Pero bueno, así son las normas de la virtualidad. Bueno, jóvenes, entonces, la niñez y la adolescencia. Comencemos entonces. Ya. Ok, hoy día les voy a hablar de la niñez y la adolescencia. Voy a empezar con una frase célebre. Protegedme de la sabiduría que no llora, de la filosofía que no ríe y de la grandeza que no se inclina ante los niños. Khalil Gibran. Les voy a hablar de las etapas del desarrollo. Piaget propone un paradigma que mantiene preferencia por la investigación focalizada en el desarrollo humano, solo entendible como síntesis producida por la confluencia de la maduración orgánica y la historia individual. En este paradigma, el desarrollo está regido por la consolidación de estructuras mentales representativas del conocimiento reguladas por los fundamentales biológicos del desarrollo, así como por el impacto de los factores de maduración. Estas estructuras, las cuales organizó en categoría denominadas sensorio-motriz, preoperacionales, concretas y abstractas, dependen de un ambiente social apropiado e indispensable para que las potencialidades del sistema nervioso se desarrollen. Piaget, 1958. Postuló que cada acto inteligente está caracterizado por el equilibrio entre dos tendencias polares, la asimilación y la acomodación. En la asimilación, el sujeto incorpora eventos, objetos o situaciones dentro de las formas de pensamiento. Existe la cual constituye estructuras mentales organizadas. En la acomodación, las estructuras mentales existen, se reorganizan para incorporar aspectos nuevos del mundo exterior. Aquí les voy a explicar como un ejemplo lo que es la asimilación y la acomodación. Por ejemplo, el niño visita al zoológico y ve un camello. El niño le va a familiarizar con un caballo, mas no va a saber que es directamente el camello, porque es una información nueva que él va a tener ese momento.
Entonces le asimila con la forma del caballo. Después la acomodación, acomoda la información nueva y vas a ver que es un camello. Etapas del desarrollo cognitivo. Tenemos la sensorio-motriz, que es de 0 a 2 años, que es la coordinación de la información sensorial y la respuesta motora. El niño ya se puede mover sus manitos y puede acomodar o estructurar en, no sé si han visto la cajita de Legos, los niños pueden ya ingresar en forma, o sea, si es un triángulo, si es un cuadrado, si es un redondo. La preoperacional, de 2 años a 7 años. En este ya tiene el desarrollo del pensamiento simbólico y el egocentrismo. ¿Qué es el egocentrismo? Es el yo, el pensar en solo en mi persona, solo yo primero, yo quiero todo. De 7 a 11 años, es las operaciones ya concretas. Operaciones mentales, clasificación jerárquicas, aquí ya viene la suma, la resta, operaciones básicas y la clasificación jerárquica, primero, segundo, tercero. Después vienen las operaciones formales, que es de 11 años para adelante. El pensamiento lógico, ordenado, ideas abstractas, operaciones mentales aplicadas. También les voy a hablar de algunas etapas de desarrollo, de las etapas de desarrollo de algunas teorías. Brunner y Vygotsky argumentó que el desarrollo debe ser entendido en términos de la interpretación de los factores sociales y su interpretación con el desarrollo individual. ¿Qué quería decir Brunner y Vygotsky con los factores sociales? Es la manera donde los niños crecen, la sociedad, en el círculo social que ellos crecen, mucho tiene que ver con este desarrollo. Tanto Piaget como Bandura argumentó que las influencias entre el organismo y el ambiente son en ambas direcciones. La adolescencia. Eso es en cuanto a la niñez. Ahora voy a hablarles de la adolescencia. La adolescencia es el periodo de transición entre la niñez y la adultez. Incluye algunos cambios grandes, tanto en el cuerpo como en la forma en la que el joven se relaciona con el mundo. La cantidad de cambios físicos, sexuales, cognitivos, sociales y emocionales que ocurren en esta época pueden causar expectativas y ansiedad, tanto a los niños como a sus familias. Voy a hablarles de las etapas de la adolescencia. Adolescencia temprana. Está entre los 10 y 13 años aproximadamente. Durante esta etapa los niños suelen comenzar a crecer más rápido. También empiezan a notar otros cambios corporales, entre los que incluyen el crecimiento del vello en las axilas y en las zonas genitales, el desarrollo de los senos en las mujeres y en el aumento del tamaño de los testículos en los hombres. Por lo general empiezan 1 o 2 años antes en las niñas que en los hombres, ya que es normal que algunos cambios comiencen tan pronto como a los 8 años para las niñas y a los 9 años para los hombres. Muchas niñas tienen su primera menstruación alrededor de 12 años, en promedio de 2 a 3 años después del comienzo del desarrollo de los senos. Adolescencia media. Está entre los 14 y los 17 años. La mayoría de los hombres es posible que se les quiebre la voz a medida que se les va agravando. A algunos les sale acné, es probable que los cambios físicos estén casi completos en las mujeres y la mayoría de las niñas ya tengan menstruación regular. A esta edad a muchos adolescentes les surge el interés en las relaciones románticas y sexuales. Muchos jóvenes en su adolescencia media discuten más con sus padres porque luchan por tener más independencia. El cerebro sigue cambiando y madurando en esta etapa, pero aún hay muchas diferencias entre la forma de pensar de un joven en su adolescencia media y en un adulto. Adolescencia tardía. Está entre los 18 a 21 años o más. Los jóvenes en la adolescencia tardía por lo general ya completaron el desarrollo físico y alcanzaron la altura definitiva que tendrá como adultos, pero a esta edad suelen tener más control de sus impulsos y pueden sopesar los riesgos y recompensar mejor y con más precisión. En comparación con los jóvenes en la adolescencia media,
los jóvenes en la adolescencia tardía podrían encontrarse pensando. Por ejemplo, por más que me encanten las películas de Paul Rudd, tengo que estudiar para mi examen final. Lo que en la adolescencia media, los jóvenes pensarían, me gusta esa película y lo voy a ver. La tarea puede esperar. Y como último tengo los cambios psicológicos en la adolescencia, que es construir su identidad, cuestiona todo, se siente invencible, el egocentrismo, nueva forma de pensamiento y sobre todo es inseguro. Los hijos y sus padres suelen tener dificultades con los cambios de dinámicas en las relaciones familiares durante la adolescencia, pero los padres siguen siendo un apoyo fundamental durante esta etapa. Gracias. Muy bien, excelente. ¿Cuál es que es el apellido tuyo? Soria. Ah, por si acaso, no, yo le pregunto, pero yo sé qué, pero listo, Soria, excelente. Allí dijiste una cosa muy interesante. Entre esa, el construir su identidad. Justamente, uno de los autores que yo he leído bastante, que habla mucho de la adolescencia, es Bianco, el doctor Bianco, porque él ha trabajado con todo lo que tiene que ver con esos aspectos psicológicos, conductuales, y por supuesto, es un centro de investigación bien importante a nivel mundial. Entonces, el doctor Bianco habla de la adolescencia, y justamente él es uno de los que dice que la adolescencia no termina a los 18 años, incluso porque acuérdense que, ¿por qué algunos autores dicen que la adolescencia llega hasta los 18 años? Porque allí, en esa edad, ¿verdad? Ya nos convertimos, por la Constitución Nacional de nuestro país, ya nos convertimos en adultos. Pero este actor, que es Bianco, refiere que hasta los 21 años nosotros tenemos esa etapa tardía de la adolescencia. Incluso yo me atrevería a decir que hay muchos que llegan a los 25 y todavía están viviendo en la etapa de la adolescencia. Sin embargo, un aspecto que Soria resaltó allí es precisamente el construir la identidad. Y una de las situaciones que más le afecta a los adolescentes y a las adolescentes es precisamente ese choque que están viviendo en esa transformación de dejar la niñez para convertirse en adulto. Pero ¿qué pasa allí en esa construcción de la identidad? Justamente, tú lo dijiste, Soria, ese apoyo que brinda papá y mamá o los cuidadores inmediatos tiene un impacto importante en esos valores que está desarrollando el adolescente en esa autonomía, justamente construyendo su identidad personal. Sin embargo, debido, ¿verdad?, a todo ese impacto hormonal que también le afecta a los adolescentes, de una u otra manera, ellos van a tener esa disociación, por decirlo de alguna manera, esa disociación entre su forma de pensar, de actuar y, por supuesto, de sentir. Entonces, allí, jóvenes, es importante que nosotros como padres, hermanos, compañeros, amigos de los adolescentes, nos aboquemos, ¿verdad?, a escucharlo. La escucha activa en mente en blanco para que ellos puedan expresar todas esas inquietudes. Incluso yo he conocido muchísimos casos donde los adolescentes ni siquiera le comentan a los padres nada porque saben lo que va allí después de ese discurso prohibitivo. Y no solamente son los padres, sino que a nivel mundial ya, ¿verdad?, los modelos educativos han sido precisamente direccionados con ese toque para la prohibición del todo. Y en ese todo, que increíblemente hablando, como venimos de una cultura patriarca, ese todo está relacionado o asociado con la prohibición de la primera relación sexual, porque nuestra cultura patriarca nos exige, sobre todo a las hembras, ese toque de virginidad que debe prevalecer y que quizás en algunas culturas ya no se le tome tanta importancia. Sin embargo, en otras sí se le da mucho valor. Incluso hay jóvenes que tienen que mantenerse vírgenes porque si no, en esa cultura el esposo puede hacer uso hasta de su propia vida.
Entonces, también en Estados Unidos, para que ustedes vean, en Estados Unidos, debido a los múltiples embarazos que se presentaron en la edad juvenil, tuvieron que implementar algunos modelos educativos relacionados con la educación sexual y la sexualidad. ¿Y por qué, les pregunto yo, por qué no podemos hacer el ejercicio sexual abiertamente entre varones y hembras? ¿Y por qué es la preocupación tan grande de un embarazo en edad juvenil? Esas respuestas son importantes. O sea, esas preguntas son importantes que las reflexionemos. Sin embargo, desde mi punto de vista, yo diría, y lo que yo he leído, por supuesto, en esa estadística que está bien marcada en los y las adolescentes, hay un problema allí con el embarazo en edad juvenil. Algunas chicas, porque eso no lo podemos generalizar también, jóvenes, algunas chicas maduran más rápido que otra. Incluso la hembra también ya está demostrado que madura más rápido que el varón. El varón siempre va a ser un inmaduro, ¿verdad? Pero no, bueno, uno no puede vivir sin esos chicos, hay que consentirlo. Pero es que nosotros los representamos con ellos, ¿no? Ellos siempre serán nuestros hijos, nosotros nuestra madre, qué problema. Entonces, ¿qué pasa allí? ¿Por qué no al revés? Ellos nuestros padres, nosotros sus hijos. Entonces, ¿qué pasa? Con nuestra cultura patriarca, precisamente, ¿verdad?, nos han llevado a que todo ha sido dogmado, estructurado en una sociedad, lógicamente, que está estructurada y funciona como tal, bajo una línea de mando que es la prohibición del ejercicio sexual libre. Y ese ejercicio sexual, más tarde, más temprano, con prohibición o sin prohibición, todos los jóvenes lo realizan sin decirle a papá o mamá. Solo que en algunas culturas es bien castigado la joven por perder la virginidad. Pero fíjense bien, en la cultura patriarca que aún prevalece, es la hembra la que tiene que llegar virgen al matrimonio, no así el varón. Entonces, para los padres, por supuesto, es muy difícil, bueno, no difícil, nada es difícil en esta vida, es incómodo, porque es la palabra, es incómodo hablar con sus hijos de la primera relación sexual, pero no con el varón, sino con la hembra. Pero igual, yo pregunto siempre, pero bueno, si es que va a suceder más tarde o más temprano, debemos abrir el abanico, ¿verdad?, de posibilidades si ocurre o no ocurre para que la niña tenga una decisión. Sin embargo, yo también les digo a las jóvenes, a los adolescentes, quien te ama no pide una cuota inicial de nada, es decir, un adelanto de prestaciones sexuales. No, ¿por qué? Porque en ese adelanto de prestaciones sociales, si no estamos más, no sociales, sino sexuales, si no estamos empoderados o no tenemos una madurez cognitiva, podemos tener varios elementos allí que de una u otra manera van a afectar más a la chica que al varón, como una enfermedad de transmisión sexual, porque los varones, como son varones justamente, tienden a tener más relaciones sexuales, ya sea en ese abanico, ¿verdad?, de bisexualidad o de una conducta totalmente heterosexual. Entonces, ¿qué pasa? Porque también les digo, jóvenes, que en la etapa de la adolescencia se dan casi todas las conductas heterosexuales, bisexuales. Entonces, ¿qué ocurre allí? Que además de eso, también puede suceder que la joven quede embarazada en esa edad juvenil y que el joven, por su inmadurez, porque son inmaduros por naturaleza, en el buen sentido, hablando con el respeto, el joven va a dejar lo que uno llama el peluquín, va a dejar de asumir su responsabilidad y se va a desentender del paquetazo de ese embarazo, y entonces recae toda la responsabilidad en la joven, en los padres, que por supuesto van a apoyar y tendrán que apoyar ese embarazo en edad juvenil, que muchas veces también la joven, como tampoco tiene una madurez cognitiva, ella tampoco lo va a querer asumir y le va a tocar a los abuelos asumir esa responsabilidad, y tiende la posibilidad en esa consecuencia de que se repita el embarazo nuevamente o ella termine en algunos elementos ya allí, ¿verdad?, como la drogadicción, la bebida, ¿verdad?, o la prostitución. Otra situación allí bien importante, Soria, es que dijo ella, es que en esa construcción de la identidad nosotros tenemos que abrirnos a entender a nuestros hijos en escucha, en mente en blanco. Pero lo que les decía para cerrar es justamente que Estados Unidos bien.
Bueno, qué bueno, Eduardo. Entonces, un momento de silencio. Entonces, ¿qué ocurre allí? Justamente en México también, que ha tenido grandes estadísticas, porque los países que más han escrito de educación sexual es Estados Unidos, México, Colombia, y por supuesto, lo que yo recuerdo así rapidito. Entonces, ¿qué pasa? Estados Unidos estuvo ideando un modelo de enseñanza de educación sexual que pudiera impactar en los y las adolescentes. Entonces allí hicieron, ¿verdad?, lo que llamamos el aprendizaje vicario, que eran las mismas adolescentes que habían vivido la experiencia de haber quedado embarazadas en esa edad juvenil, que iban a impartir la educación sexual en las escuelas. Y fíjense ustedes que se les permitía, acuérdense que por lo menos en mi tiempo, aquella chica que saliera embarazada, en mi tiempo, que no es tan viejo, pero más o menos, en mis tiempos, quien una joven como yo saliera embarazada, o cualquiera, en ese tiempo, la expulsaban de los colegios o de los liceos. En cambio, ahorita se les permite porque hay un apoyo constitucional, hay un reconocimiento en esa construcción de la identidad humana de la joven y del joven adolescente que les permite continuar. Entonces, Estados Unidos tomaba de modelo a las chicas que habían vivido la experiencia de un embarazo en edad juvenil y, por supuesto, llevaban a su niño y también colocaban, ¿verdad?, algunos modelos como muñecos para que lloraran, para que los alimentaran y por supuesto que eso impactó positivamente en las adolescentes, porque ninguna joven que de verdad quiera disfrutar su vida va a querer tener un embarazo, ¿verdad?, y un niño a los 15 años. Entonces, de una u otra manera, así resultó. Y así puedo pasar toda la tarde contándoles, ¿verdad?, de lo que ocurre en esa conducta sexual de los jóvenes adolescentes. Bueno, pero para cerrar mi primera intervención de esta exposición de Sonia, diría que esa construcción de la identidad del joven y la joven va de la mano, muy acompañada, por supuesto, de dos aspectos que nosotros tenemos que reforzar, que son los valores familiares, que uno de los problemas que trajo justamente esa independencia de la mujer que dejó su hogar para ir a apoyar, ¿verdad?, para trabajar, para independizarse, allí, ¿verdad?, se abandonó la familia. Y de una u otra manera, reconozcamos o no, los padres, y especialmente la madre, es la que lleva allí como ese punto clave para direccionar, acompañar el proceso de desarrollo de sus hijos. Entonces, bueno, no sé si ustedes quieren agregar algo, ya yo me gané la tarde con esta intervención, jóvenes. Doy paso entonces a algún comentario que ustedes quieran hacer, contradecir, no sé lo que ustedes quieran. Bueno, muy bien. Soy todo oído. ¿Qué dice Elizabeth, que está calladita por ahí? A mí me extraña cuando ella está calladita. Mi presidenta, ¿qué dice? Que tiene hija adolescente también. Estoy bien, gracias. Sí, profe, bueno, en mi caso, como que la clase de un día me cayó así, al dedo. Tengo una hija de 12 años que tuvo no hace mucho su primera menstruación. Y es una etapa que la estoy pasando, que la estoy llevando, conociendo, leyendo bastante sobre este tema de cómo comportarme en esta época de la adolescencia de mi hija, de ser una madre relativamente, no sé, adecuada a la edad de ella. Entonces, sí, es una clase bastante importante para mí en la época en la que me encuentro con mi hija. Qué bueno, Jacqueline, y yo te recomiendo eso. Mira, las madres modernas, ¿verdad? Porque no tenemos que ser madres modernas, porque si le toca una madre como la mía, una madre moderna es una madre, que mi mamá era demasiado mucho, una madre moderna es aquella que se pone en el plano con las hijas de sentarse, de escuchar, pero mi recomendación, más allá de escuchar para imponer, es escuchar para asesorar. Recuerden que los jóvenes adolescentes se dejan sugestionar por sus mismos pares, y esos pares tenemos que estar pendientes porque no todos los pares andan en la misma onda que dicen los jóvenes, en esa onda, ¿verdad?, de producir. Y uno de los problemas, jóvenes, que le diría yo, que tenemos nosotros los padres, todos, de verdad, somos culpables de eso, que como no imponemos un criterio allí de límite, es decir, no aplicamos lo que yo llamo el contrato de pareja. Cuando nosotros tenemos un contrato de pareja con nuestro esposo, por supuesto, también allí establecemos las normas de convivencia. En el caso de no tener pareja, nosotros igual tenemos que hacer un contrato de convivencia. En ese contrato de convivencia, joven, nosotros tenemos que establecer con nuestros hijos nuestros acuerdos y desacuerdos y, por supuesto, los límites que estamos dispuestos a permitir
transmitir con nuestros hijos. Porque si no, fíjense lo que pasa. Tenemos ya jóvenes de 17 años o 20 años que andan por allí, que no saben qué hacer con su vida, porque papá y mamá nunca tampoco les enseñó a hacer a tiempo un proyecto de vida personal que es importante. Y allí yo te recomiendo, Jacqueline, y a todas las que tienen hijos adolescentes, que enseñen a sus hijos a tener un propósito de vida. Cuando un joven tiene un propósito de vida, sabe para dónde va y todo el mundo se aparta para darle paso. Porque el problema, jóvenes, es cuando no tenemos un propósito de vida, que entonces estamos como un timón de un barco, ¿verdad? Que nos llevan para acá y nos llevan para allá la sola. Entonces, los propósitos de vida, ese proyecto personal, crear metas, por supuesto, enseñar a nuestros hijos a autorregular las emociones, que es uno de los problemas también muy presentes en los adolescentes, ese descontrol emocional que tienen, debemos ayudarlos a autorregular sus emociones. Y lógicamente, comunicación efectiva, no para no entenderse o malentenderse, sino para entenderse. Si nosotros logramos ponernos siempre en el lugar de nuestros hijos, nosotros vamos a ver que tener un hijo adolescente o una hija adolescente es muy sencillo. Y lo otro también que les voy a decir, el problema de nosotros los padres es que no queremos que nuestros hijos repitan la película de vida que nosotros hemos vivido. Pero también, aunque usted le ponga prohibiciones y no quiera que sus hijos repitan esos sucesos o esos aprendizajes que usted tuvo como persona, si le toca vivirlos, lo va a vivir. Entonces, ¿qué les recomiendo yo allí? Deje que cada hijo viva lo que le corresponda vivir. Es como los pajaritos. Yo amo los pajaritos, ¿sabes? Tengo la bendición de que me llegan aquí a la ventana. Entonces, que yo vivo en un piso alto. Entonces, ¿qué pasa? Que los pajaritos igual, ellos están en el nidito con la mami, ¿verdad? La mami se esmera y con el piquito le da. Ajá, pero cuando ya el pajarito está listo, ¿qué agarra? A volar y chao, mamá. Entonces, ¿qué es lo que ocurre si somos nosotros, jóvenes? Tenemos que enseñar a nuestros hijos a que ellos vivan sus propias experiencias. Por supuesto, yo no quiero negar acá la importancia de los valores familiares, el sentido de la fe, el asesoramiento permanente, esa comunicación efectiva y lo más importante, jóvenes, además de un propósito de vida, es poner actividades a nuestros hijos. Nosotros, por ser padres, ¿verdad? Porque por lo menos los padres como que no tuvimos todo, que nos tocó trabajar o que se nos hizo la vida un poquito difícil, queremos ponerle extender un piso de rosa para que nuestros hijos no pasen por las espinas, pero dejemos que los hijos caminen por sus propias espinas. Pero lo más importante, ubiquémosles actividades a nuestros hijos, pongámoslo como hacen los chinos, que por cierto, está viendo una película de los chinos, resulta que entre los chinos y los japoneses, yo creo que era lo mismo, ¿no? Porque ellos como se parecen todos, los japoneses son más malos que los chinos, para que sepan. En esa guerra mundial, los japoneses tenían casi destruido a los chinos, para que ustedes vean. Pero volviendo al caso, ¿por qué nombro a los chinos? Porque ¿qué hacen esta cultura oriental? Que ponen a trabajar a los hijos desde pequeños, ubiquen las actividades, que los hijos se aprendan a saber de dónde viene el dinero, de dónde se suda uno para obtener cada centavo, cada dólar. ¿Por qué? Porque el problema es eso, que nosotros, para evitar, ¿verdad?, que caminen sobre las espinas, nosotros le compramos todo, los complacemos, así nos quitemos el último centavo, asumimos responsabilidades en exceso con nuestros hijos, y eso de una u otra manera, más tarde, más temprano, se acordarán de mí, que ya yo viví, gracias a Dios, yo he vivido más que ustedes, y no he vivido nada, pero sí les diría por experiencia que ustedes no le demos todo a nuestros hijos, que ellos también vean el esfuerzo, se ganen las cosas, porque si no, entonces los hijos llegan a ser adolescentes y llega un momento que se creen que son dueños, lo que dijo Soria, son tan egocéntricos, tan súper egocéntricos, que quieren ser merecedores de todo. Listo. Bueno, Elizabeth, ¿qué dices tú? ¿Que ibas a decir algo allí? Yo, profe, le iba así a preguntar, aprovechando que estamos ahorita en la reunión. Hall y Freud son los pioneros en la psicología de la adolescencia, digamos, ¿no es cierto? Aplicada a la adolescencia. Sigmund Freud es uno, porque él habló de la teoría psicosexual, Freud. ¿Y el otro? Y el otro, Hall, Stanley Hall, que también nos puso en las diapositivas. Carl Jung. ¿Carl Jung también? Carl Jung, sí. Ya, pero los fundadores serían Hall y Freud. Son los pioneros, digamos. Sí, está Freud, ¿verdad? Sí. Ya, y Jess
le estaba viendo en el libro que nos puso como principal, decía Hessel con doble S y doble L. Hessel, Mead, supongo que es Nietzsche y Erickson también. Erickson, por supuesto, Erickson. Sí, Erickson es un actor muy importante, yo lo traigo aquí en la lámina, que bueno, yo se lo puse allí también en la clase magistral, porque él habla de todas las etapas, y esas etapas de una u otra manera, él siempre dice que los seres humanos vamos a estar en confrontación, entre una y otra situación siempre vamos a estar en crisis. La palabra que él utiliza correctamente es la crisis, entonces en esa crisis vive el hombre. Pero ¿por qué nosotros jóvenes vivimos en crisis? Vivimos en crisis justamente porque nosotros tenemos mucha dualidad. Tenemos la dualidad en la mente consciente, subconsciente, como decía Sigmund Freud, pero también tenemos la dualidad cultural, es decir, nuestro yo real contra el yo cultural, porque hay un dogma, hay un estereotipo, que lo decía Jung, ¿verdad? En ese estereotipo nos van formando y muchas veces nosotros no estamos de acuerdo con esos principios, patrones, dogmas que nos direccionan nuestro actuar. Y lo otro es que en esa crisis también, ¿verdad? Nosotros vivimos en crisis, ¿por qué? Porque el sapien nos deja salir al demen, y entre el demen y el sapien, nosotros de verdad, ya está demostrado, lo decía Edgar Morin, que en el 100% nosotros no somos totalmente 100% sapien, nosotros tenemos un 50% de sapien y un 50% de demen, es decir, siempre va a haber la dualidad, es decir, la dualidad es la noche y el día, el sol y la oscuridad, el blanco y lo negro, ¿verdad? La verdad y no verdad, la mente lógica con la mente irracional. Y así la lista continúa. Doctora, disculpe, el deber que tenemos que hacer, que es organizador gráfico de las teorías de la niñez, ¿nos podríamos centrar en Hall, Freud, o sea, en algunos autores que nosotros quedamos? O el que usted quiera. Usted puede tomar uno solo y lo que usted entendió, porque la idea allí, jóvenes, recuerden que cuando yo les mando a hacer un organizador gráfico, una ficha tipo resumen, una presentación en PowerPoint, cualquier formato X, la idea no es que copien la teoría, no, sino la comprensión de lo que a ustedes les quedó, porque es la única manera de que ustedes puedan hacer un excelente examen, por supuesto, tomando en consideración siempre una idea principal de un actor para argumentar, ¿verdad? Y a partir de esa argumentación puedan describir toda esa experiencia, como lo hiciste tú, Elizabeth, en ese examen que tú escribiste. Fuiste una de las que más escribió, Elizabeth y Rodríguez Edward. Escribieron bastante. Entonces, sí, yo creo que a ti te faltó tiempo, Edward. Entonces, allí, ¿verdad? Es que les quede y han demostrado que se han aprendido bastante. Entonces, en eso es para que puedan argumentar. A partir de un autor, usted argumenta todo lo que usted quiere escribir. Es lo que uno llama ahorita, ¿verdad? El contextualizar lo que están aprendiendo. No es agarrar esa teoría y aprendérsela de memoria, ¿no? Sino contextualizar en un caso, como lo hicieron en el ejemplo del examen parcial, que quedaron, las respuestas fueron excelentes, de verdad. Allí queda la evidencia, por eso queda allí guardado. ¿Listo? Bueno, muy bien, Elizabeth. Continuemos entonces con quién. ¿Quién viene ahora? Porfi. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, compañeros. Siguiendo con la exposición, lo que yo voy a exponer es sobre las teorías psicológicas de la niñez y adolescencia. Esta vez me he permitido revisar, pero a través de, no lo de Freud, sino me he permitido revisar de la sociología y la historia de otros autores sobre teorías de la antropología y revisando la adolescencia desde la cultura y cómo inciden estas en el adolescente. Bueno. Así tenemos que hay una aproximación de la antropología, la concepción de adolescencia de Carles Feixer, quien examina la evolución del concepto de adolescencia en diferentes culturas a lo largo de la historia. Es decir, es más una construcción cultural con evidente base biológica. Distingue 5 grupos de culturas que establecen los valores para la adolescencia según estas épocas. Así, en las sociedades primitivas resultaría más correcto hablar de puber. En esta etapa, el objetivo es asegurar la perpetuación de la especie y por ello la adolescencia se convierte en una preparación para la vida adulta. Siguiendo las 5 culturas, tenemos los estados antiguos, que es el progreso cultural, que posibilita que parte de los esfuerzos de la sociedad pueden dedicarse a la formación de las más jóvenes. Estos se convierten entonces en efebos, que significa igual adolescente. Durante la Edad Media, la situación sociocultural determinará, de hecho, la desaparición de la juventud. El adolescente comparte su vida mezclado con los adultos. Es otra variedad.
Con las sociedades industriales modernas surgirán los teenagers y con el postindustrialismo llegaremos al concepto de joven, siendo los primeros años del siglo XX cuando se reconocerá y democratizará el concepto de varios niveles, que son educativo, psicológico e incluso judicial. Recién, como podemos ver en las sociedades industriales, se puede reconocer ya en el adolescente que tiene ya ¿cómo se podría decir? Como que ya tiene derecho educativo, psicológico. Durante la segunda mitad de este siglo, esta etapa ganará protagonismo participando activamente en la sociedad de consumo. También tenemos la teoría de Stanley Hall. El concepto de adolescencia, tal y como hoy lo conocemos, aparece en la edad de 1904, de la mano de este investigador, quien denomina a la adolescencia como el periodo de tormenta y estrés. Dice que los cambios físicos ocurridos durante la adolescencia producen de igual forma cambios psicológicos. Inspirado en la teoría evolucionista de Darwin, elaboró la teoría psicológica de la recapitulación, que sostiene como principio que la historia de todos los hechos de la humanidad se ha integrado al sistema genético de cada hombre. Por lo tanto, la ley de la recapitulación dice que el desarrollo de cada organismo humano se realiza en etapas similares a los periodos históricos, es decir, que un ser humano comienza su vida a partir de un comportamiento primitivo y salvaje y va transformándose hasta llegar a una forma de vida más civilizada en su madurez. También encontramos la teoría de Haim. Haim define que la adolescencia entendida como teenagers es un invento social propio de la primera del siglo XX. El origen de su concepción actual data de la época de New Deal. New Deal significa nuevo trato, que nació en la época de 1930 más o menos, con el presidente Roosevelt, que hablaba sobre la economía, y empezaron con este nuevo término que lo aplicaron también a la adolescencia. Cuando los jóvenes son expulsados del mundo del trabajo e ingresan de forma masiva en las escuelas de secundarias. Así se destaca la importancia del high school para conformar lo que se entiende por adolescencia, en tanto que implica el aislamiento del mundo del trabajo, la protección paterna, la ausencia de contacto frecuente con adultos y el confinamiento durante largos años con el grupo de iguales. Además, la novedad que es a partir de esta época, todos los adolescentes empiezan a conformar un grupo social homogéneo, en el sentido de que tenían que pasar por el mismo tipo de experiencias vitales. Todos tenían que tener las mismas formas de vida, hábitos, gustos, modas, etc., independiente de su clase social, estatus y etnia. Así eran vistos y tratados por las instituciones y los adultos. Según Haim, la experiencia de ser adolescente se ha hecho menos diversa a lo largo del siglo XX. Con anterioridad a esta época, la juventud implicaba una gran variedad individual de experiencias y formas de vida, lo que no se ha hecho en la modernidad. Ahora ya están conductas establecidas, como decía anteriormente, por las instituciones, por la familia, por la sociedad. Los teenagers se encuentran en una base similar a la que los antropólogos denominan liminalidad. Liminalidad significa una fase intermedia o antes. Pero a diferencia de lo que ocurre con la mayoría de las sociedades con ceremonias de pubertad institucional y normativamente pautadas, en la sociedad occidental contemporánea esto no ocurre en una forma definida. Así, según Haim, el joven se enfrenta a una pluralidad de trayectorias vitales que se están en la base de sus problemas personales, los conflictos a los que da lugar los temores percibidos por los adultos. Pasando también a otro estudio de antropología cultural, la referencia es la conocida obra de Margaret Mead. Mead, como es sabido, supone una reacción a los postulados básicos de Stanley Hall. Mead encuentra en Samoa una sociedad donde la adolescencia no suponía ningún periodo de crisis personal. Samoa queda en el continente oceánico, que queda entre Hawái y Nueva Zelanda. Son unas culturas totalmente diferentes a nuestras culturas como Estados Unidos, América Latina. En esta investigación, ella intenta mostrar que las crisis emocionales de la adolescencia no son una realidad inevitable de carácter psicobiológico, sino que están canalizadas más socialmente y culturalmente. Reconocía que los jóvenes americanos de su época necesitan un periodo preparatorio para una sociedad compleja, cambiante y exigente, pero que en otro tipo de sociedad esta adolescencia conflictiva no era necesaria. O sea, es totalmente diferente, como usted nos explicaba anteriormente. Es necesario los valores familiares, la educación. O sea, sí tenemos un cambio biológico y psicológico, pero también depende de la familia saber conducir al adolescente. Ella también dice, no se niega la pubertad, pero se incide a la variabilidad cultural de su reconocimiento y expresión personal.
Bueno, de acuerdo a todas estas teorías, yo he podido concluir lo siguiente. De acuerdo a las teorías expuestas, podemos decir que la adolescencia es una fase intermedia de la vida de un individuo entre la infancia y la adultez. Estas diferentes teorías de culturas y de antropología nos permiten contrastar que el cambio de niñez a adolescencia es tanto biológico, físico, psicológico, en lo que influyen las variables familiares, sociales y culturales. Estas teorías nos presentan criterios que la noción de la adolescencia no es neutro, es decir, como si fuese un concepto científico, sino que difiere ya que la manera de manifestarse la realidad de un adolescente cambia dependiendo de las culturas y la sociedad. Eso es todo, muchas gracias. Por Dios. ¿Cuál es el apellido tuyo? Pozo. Pozo, ¿verdad? Pozo, pero mira, Pozo, de verdad yo te voy a decir algo. Excelentísimo. Demasiado excelentísimo, porque me gustó, porque aportaste algo nuevo. Eso me gusta a mí muchísimo. Entonces, fíjate lo siguiente, Pozo. Te felicito públicamente porque yo también te tengo a ti nota viéndote tu progreso. De verdad, tú has demostrado mucho empeño, mucho esmero. Excelente. Gracias, bueno, profe. Mientras yo voy explicando unas cositas allí que me encantaron, por supuesto, voy a preguntarle a ustedes para que se pregunten ustedes a ustedes mismos, con una mirada hacia ti para ti. Ustedes en su adolescencia, que algunos todavía siguen siendo adolescentes, ¿cuál ha sido la crisis personal que más fuerte que usted vivió en la adolescencia? Sí, fue que la vivió. Si no la vivió, qué bueno que no la vivió, porque lo que dice Pozo es verdad. No todos los adolescentes presentan crisis, no todos. Esa crisis personal va a depender, primero, ¿de qué va a depender, jóvenes? Del ambiente, de la convivencia familiar. Si yo vengo de una familia disfuncional, ¿verdad? Donde papá anda por un lado, la mamá por el otro, todo el mundo trabajando, el hogar es un bochinche, nadie se habla. Fuera de eso, que es un ambiente impactado por la agresividad, la violencia, ¿verdad? El maltrato, por supuesto que eso va a generar conflicto interno en todos los aspectos. Y por supuesto, si hay niños, adolescentes también, va a empezar a detonarse esa crisis personal. Y lógicamente, todo lo que tú dijiste, Pozo, tiene mucho que ver, porque justamente esa convivencia saludable o no saludable, de amorosidad, como lo decía Humberto Maturana, si nosotros no somos seres amorosos, seguro que vamos a vivir en crisis permanente. Y por eso es que nuestra sociedad está tan revolucionada. ¿Por qué? Porque precisamente nosotros carecemos, no de valores, porque ya los valores están, el problema es de amor. El ser humano, la especie humana ha perdido esa calidez humana, esa empatía, esa compasión, ese amor y el chalala que ustedes saben, porque nos han desarrollado más el hemisferio cerebral izquierdo, que tiene que ver con esa dominancia, ¿verdad? Con esa agresividad, con esa independencia y el chalala que ya lo hemos visto. ¿Qué me gustó? Mientras ustedes van pensando si tuvieron crisis o no crisis. De verdad, yo empezando como ejemplo, yo les digo, yo no tuve crisis porque yo he trabajado mucho. Y como he trabajado, el que trabaja no tiene tiempo para estar en crisis. Tiene que estar en crisis, pero es crisis económica, buscando ¿verdad? Prepararse para surgir y llegar a la autorrealización. En cambio, los que tienen más ocio, allí también hay un problemón. Bueno, pero entonces volviendo al caso, joven, tú dijiste cosas pero tan interesantes, porque claro, nosotros siempre nos vamos a la adolescencia, a las teorías de la adolescencia, que yo se las expliqué allí en la clase magistral. ¿Ah? Pero, ¿qué pasa? Pero ¿qué pasa? Justamente tú hablaste de esa psicología antropológica, ¿verdad? Social, que lógicamente nuestra Margaret Mead, famosa, reconocida a nivel internacional, y lógicamente ella ha trabajado mucho, que tiene que ver con todo eso, ¿verdad? Que tú dijiste. Y lo otro es esta de todos los actores que tú tocaste. A mí me gustó mucho por lo siguiente. El problema, yo voy a decir dos cosas nada más, bueno, varias cosas, pero no de lo que tú dijiste, por supuesto. El problema ha sido la modernidad. Porque jóvenes, fíjense, si nosotros hacemos una panorámica de lo que ha sido nuestra sociedad desde sus inicios, la adolescencia, bien dicho por Soria, y los actores que ella citó, no había esa distinción entre un adulto y un adolescente, y mucho menos con un niño, porque para los orígenes de la sociedad, los niños eran considerados como adultos, incluso eran explotados y tenían que trabajar, y como había puro trabajo, allí no había una diferenciación, por una parte. Pero, ¿qué pasa? La modernidad, una vez que llegamos nosotros al siglo XV, ¿verdad? Que la iglesia, de paso, hasta el siglo XV, tuvo un control absoluto, por supuesto, la Iglesia Católica, tuvo un poder absoluto con nuestra sociedad, de una u otra manera,
controló todo lo que tiene que ver con esa manera de pensar de cada sujeto. Más adelante, ¿verdad? Por supuesto, llegó el siglo XV, XVI, el XVII, cuando ya comienzan a estar todo lo que tiene que ver con la modernidad, que viene con ella acompañada de la industrialización. Lógicamente, nuestra sociedad moderna llegó a tal extremo, de verdad se lo digo, que lo único que hemos vendido, que se ha captado, y los mensajes que han recibido los jóvenes en formación, ha sido precisamente esa sociedad del consumismo. Nos convertimos en una sociedad del consumo, de consumir, del estereotipo, de repetir, de gastar, y todo eso de una u otra manera nos llevó a perder, no los valores, porque los valores, ¿verdad?, son diferentes para uno como para el otro. Entonces, pero nos llevó a distanciarnos realmente de un propósito de vida. También, por supuesto, ahora que estamos, ¿verdad? Porque en el siglo XIX, siglo XX, fue la máxima, o sea, a partir del 18, ¿ves? Pero en la siglo XIX y siglo XX, que uno cree que el siglo XIX fue en el siglo XIX para allá, no, siglo XIX y XX, en 1914 se vivió la Primera Guerra Mundial, jóvenes, y 1939 se vivió la Segunda Guerra Mundial. Entonces, dentro de una u otra manera, las guerras estaban allí, nuestras sociedades estaban convulsionadas, afectadas por cada guerra, la guerra de los 7 años, la Primera Guerra, la Segunda Guerra Mundial, y todo eso, además de que se estaba viviendo, por supuesto, ese proceso de modernización que trajo la industrialización, como, ¿verdad?, en Inglaterra, las grandes empresas, ¿verdad?, las grandes industrias, textiles, los ferrocarriles, todo lo que ustedes ya saben. Entonces, ¿qué ocurre? De una u otra manera, impactó en esa forma, en esa manera de crecer de la humanidad. Y lo otro, por supuesto, ahora que estamos en el siglo XXI, en el siglo XXI, estamos allí, los actores están diciendo, bueno, estamos en la modernidad o en la posmodernidad, es decir, estamos viviendo una posmodernidad. ¿Y de qué trata la posmodernidad, jóvenes? La posmodernidad trata es de recuperar la humanidad, es decir, de vuelta a ti, de vuelta a tu especie, de vuelta a la humanidad. Eso es lo que quiere decir la posmodernidad, o lo que ella dijo, el postindustrialismo. ¿Por qué? Porque en esa posmodernidad se quiere recuperar al hombre, ya que el hombre en la modernidad primero minimizó el sentido de fe. No había allí una creencia marcada religiosa. La iglesia fue perdiendo control en nuestras sociedades, y de una u otra forma, ¿verdad?, la gente ya no tenía ese sentido de fe tan arraigado. Y lógicamente ahora en el siglo que nos encontramos, que ya, ¿verdad?, hemos visto que las enfermedades nos atacan, que hay una revolución total, no solamente cultural, de la era digital y de la tecnología, de la información, sino también hay una revolución de una danza de la vida que tiene que ver, jóvenes, con la incertidumbre, con esos sucesos no esperados, que lo cierto dejó de ser cierto y lo incierto dio paso a la incertidumbre. Y en esa incertidumbre se está haciendo un llamado para regresar, jóvenes, a la posmodernidad, es decir, al encuentro contigo mismo, al rescate del sentido de fe, a incrementar y fomentar lo que es la compasión, la empatía, la integración, el equilibrio entre la mente, el cuerpo y, por supuesto, la espiritualidad. Y eso es la posmodernidad. Estamos rescatando, estamos buscando que el hombre vuelva una mirada hacia sí mismo como especie, porque el hombre, hay que reconocer lo que ha sido, y lo han dicho ya los antropólogos, ha sido la especie más dañina que tiene el planeta terrenal. Y lo otro, jóvenes, que me gustó, por supuesto, es que nosotros somos culpables de una u otra manera, porque siempre siempre nos manejamos en conciencia individual, y eso también, mis estimados estudiantes, lo trajo precisamente la modernidad, que nos manejamos con conciencia social, primero yo y después yo y tercero yo. En esa conciencia social nos dividimos, nos apartamos de todo ese compromiso que tenemos en conciencia social de buscar el bien para la colectividad, pero no un bien para una colectividad en particular, sino para una colectividad
globalizada. Con eso cierro mi participación y llevo ya 200% ganado del día de hoy. Bueno, jóvenes, sigamos entonces, quedan 30, son las 4:33, entonces démosle paso a la siguiente posición y vayan pensando cómo se comportaron ustedes en la adolescencia. Y con una palabra en un dibujo, que no me lo van a decir, sino vamos a aplicar cómo me veo o cómo me veía yo en la adolescente, en una lámina, jóvenes, para cerrar, me van a mostrar allí la palabra, el dibujo, no sé, algo, un esquema, como usted se veía en la adolescencia. A ver, sigamos entonces con una más y cerramos, creo yo. Listo. Muy buena, la clase de hoy me ha gustado muchísimo. Muy bueno todo. Sigamos. Bueno, a mí todas las clases me gustan porque ustedes son muy productivos. Les dejo de verdad eso que quede grabado. Me encanta todo el trabajo que ustedes han hecho. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, compañeros. Nosotros vamos a exponer sobre lo que es la psicología de la niñez y la adolescencia. Mi nombre es Diana Sánchez y mi compañera es Cintia Sinda. Ya, las teorías del desarrollo psicosocial de Erikson. Cámbiale, por favor. Ya. La teoría del desarrollo psicosocial fue ideada por Erikson a partir de la reinterpretación de las fases psicosexuales desarrolladas por Sigmund Freud. Enfatizó la comprensión del yo como una capacidad organizadora de la persona y así resolver las crisis derivadas del contexto genético, cultural e histórico de cada persona. Puso en relieve las etapas del desarrollo psicosexual de Freud, integrando la dimensión social y el desarrollo psicosocial. Propuso el concepto del desarrollo de la personalidad desde la infancia a la vejez, investigó acerca del impacto de la cultura, de la sociedad y la historia en el desarrollo de la personalidad. Ya, tenemos 8 estadios psicosociales que fueron evaluados por Erik Erikson. El primero empieza en la infancia, que esta es la que valora la confianza versus la desconfianza. Las relaciones vinculacionales es la madre, el orden cósmico, la fuerza básica, la esperanza y patologías del retraimiento. Como segundo estadio tenemos la niñez temprana, que es la autonomía versus la vergüenza, que se relaciona con los padres de ley y orden. La fuerza básica, la voluntad y como patología la compulsión. El tercer estadio es la edad de juego, que es la iniciativa versus culpa, que se vincula con la familia básica, las dramáticas e ideales. Como fuerza básica tenemos la finalidad y como patología la inhibición. Como cuarto estadio, la edad escolar, que es la industria versus la inferioridad. Se relaciona con la densidad, la escuela, el formalismo y la tecnología. Su fuerza básica, la competencia y la patología, la inercia. El 5 estadio es la adolescencia, que es la identidad versus confusión. Su vinculación es con los padres, los grupos, los liderazgos, las ideologías. La fuerza básica, la fidelidad y como patología el repudio. El sexto estadio es la juventud, que es la intimidad versus el aislamiento, que se vincula con la amistad, el sexo, la cooperación, la competición. Su fuerza básica el amor y como patología la exclusividad. Como séptimo estadio la adultez, que es la generatividad versus el estancamiento, que se vincula con las generacionales del trabajo, el trabajo compartido dividido en casa, la cultura, la educación y la tradición. Como fuerza básica el cuidado y como patología la actitud rechazante. El último estadio que habló Erikson fue la vejez, que es la integridad versus la desesperanza, que esta se vincula con las relaciones humanas y fisiológicas. Como fuerza básica la sabiduría y como patología el desdén. Ya, también tenemos lo que es la teoría de la adolescencia de Bachan. Ya. Bachan manifiesta que en América se produce una diferenciación en la cual la adolescencia se añade a la infancia como una segunda infancia, con el fin de realizar los fines de la nueva sociedad urbana e industrial. Diferencias entre la adultez y la adolescencia, gracias a las nuevas leyes propuestas como la legislación del trabajo infantil. Según Bachan, a medida que se producen los avances tecnológicos y la abolición de la esclavitud, la llegada masiva de inmigrantes, la mano de obra infantil y juvenil resultará innecesaria. La aplicación de la educación es obligatoria hasta los 16 años. Estas transformaciones dieron como resultado un trato especial a los adolescentes, al que no se les puede exigir las mismas responsabilidades que a los adultos. Ya.
Listo. Yo les voy a continuar hablando sobre lo que es las 5 etapas del desarrollo psicosexual de Sigmund Freud. Primero sabemos que esto se encuentra dentro de la psicoanálisis y dentro del modelo genético. ¿Qué nos dice que es el modelo genético? Es el desarrollo evolutivo del sujeto, sus procesos inconscientes, su desarrollo psicosexual, que prácticamente está evidenciado en fases. Y aquí, como vemos, Sigmund Freud y su teoría psicosexual se divide prácticamente en dos, los componentes de la personalidad y las etapas del desarrollo humano, donde los componentes de la personalidad nos habla del ello, del ego, del superego, o incluso el yo y el superyo. Y las etapas del desarrollo humano, que son la oral, anal, fálica, genital y la latencia. Como podemos observar en las imágenes, la etapa oral viene desde el 0 a 1 año, la segunda etapa la anal de 1 a 3 años, la fálica de 3 a 6 años, la latencia de 6 a 11 años y la genital de 11 años. La teoría psicosexual se compone de 4 etapas que tratan del desarrollo de la personalidad, de las áreas específicas del cuerpo desde el nacimiento hasta la pubertad, que atraviesan por un periodo de mucha susceptibilidad o sensibilidad fisiológica, conocidas como las zonas erógenas. Una de las consecuencias es la fijación y la regresión, donde la fijación, si los impulsos básicos del niño no son gratificados, preocupación duradera por los placeres, la capacidad adictiva afectada. En la etapa oral, el niño desde que nace siente placer al ser amamantado, convirtiéndose la boca el centro de placer. Esta parte de su cuerpo se proporciona satisfacción, agrado y acercamiento hacia la madre. Eso se da desde el nacimiento hasta los 18 meses. Aquí podemos observar que los que tenemos niños pequeños en casa sabemos que todo lo que encuentran se meten a la boca los objetos. Una de la fijación en la etapa oral sería los propensos al exceso de ingerir bebidas alcohólicas, demasiado alimento, fumar, se convierten en personas... La fijación en la etapa oral, por consiguiente, pueden llegar a ser autoritarias, prepotentes, o bien pueden ser optimistas o bien pesimistas. En la etapa anal, en esta etapa el niño adquiere mayor control de su cuerpo. Aquí inicia el control del esfínter, músculo que le permite retener y expulsar las heces fecales. Esta etapa es de 1 a 3 años, entonces aquí es cuando ellos están aprendiendo a ir al baño solos. Una de la fijación de la etapa anal sería la rigidez por los padres y pueden llegar a ser individuos obsesivos, entonces podemos ver que a algunos les gusta estar mucho en tener todo limpio o todo en orden, o son estrictamente puntuales. Una fijación de la etapa anal también puede ser la sumisión de la autoridad, cuando son muy tercos. La etapa fálica, aquí es donde descubren en sus órganos sexuales con facilidad, los toca. A las niñas les interesa imitar a la madre, como usar cosméticos, bañar y cambiar a las muñecas. Los niños durante esta etapa tienen juegos agresivos, juegan a golpear, además descubren la diferencia entre los sexos, les produce curiosidad y conocer el sexo opuesto. Esta etapa se da desde los 3 a 5 años, como podemos observar en las imágenes. La etapa fálica. Muchos padres, así como maestros, imponen a los niños durante esta etapa que desvíen su interés natural por los genitales, haciendo caso omiso de una educación sexual adecuada. La fijación en la etapa fálica, aquí entra lo que es el complejo de Edipo y el complejo de Electra, que tiene que ver con el complejo de Edipo, donde el niño se enamora de la madre y ve como un rival al padre, y el complejo de Electra, donde la niña se enamora del padre y ve como una rival a la madre. Llegamos a la etapa de la latencia, que se da de 6 a 12 años. Es la etapa en la que comprende entre los 6 y los 12 años aproximadamente. Durante esta etapa, el niño mantiene un desarrollo rápido. Es la etapa donde se inicia la educación formal. El niño abandona el interés por los genitales, es decir, el interés sexual declina y su atención se centra en otros campos, como las relaciones interpersonales. En la etapa genital, durante esta etapa hay un despertar sexual. Esta etapa Freud la llama pubertad. La pubertad se presenta como un salto de la niñez a otra etapa de cambios en crecimiento del cuerpo. Rasgos físicos muy conocidos como la voz en los varones, el vello púbico, entre otros. Además, en los cambios psicológicos y físicos, el adolescente inicia una vida en grupo con sus iguales, lo que lleva a tener mucho contacto con el mundo exterior.
Durante esta etapa se alcanza la capacidad de reproducción. Sin embargo, la inmadurez emocional y física durante la adolescencia no logra a plenitud. Sin embargo, al llegar a la edad adulta se cumple este cometido. Otra de nuestras autoras es Anna Freud, la hija de Sigmund Freud. Anna Freud se basa en lo que es la psicología del yo y tiene un libro llamado, es especialmente conocida por su libro El yo y los mecanismos de defensa, en el que ella explica cómo funcionan cada una de estas etapas dinámicas, dedicando un apartado especial a cada uno de sus mecanismos de defensas, de los niños y los adolescentes, para los cuales 4 de estas son las que me llamaron más la atención. Una de estas viene a ser la represión, que nos dice que responde a la necesidad de contener los pensamientos y emociones que mantienen la ansiedad. Un ejemplo de esto sería cuando el sujeto rechaza los recuerdos dolorosos o reprimidos. La proyección, que es la capacidad y costumbre de ver los defectos propios en otra persona. Nos referimos al comparar pensamientos o conflictos internos, nos mostramos nuestros propios deseos, nos fijamos en la persona, nuestros deseos. Otra de estas etapas es la introyección, que nos dice que comprende la adquisición de características de otra persona como si fuera la de una. Aquí podríamos basarnos en un ejemplo que si un niño se quedara solo, él intentaría convertirse en el papá, así para disminuir sus temores. Por ejemplo, al jugar con sus muñecos, él podría decirle yo te protegeré o algo por el estilo. Y la última que es la regresión. Volver a una edad más joven, psicológicamente con las costumbres y los patrones propios de esta edad anterior. ¿Qué quiere decir aquí? Que nosotros podemos repetir conductas infantiles en la adultez. Uno de estos ejemplos son los berrinches que nosotros podemos realizar por alguna cosa. Eso es todo, muchas gracias. Buenísimo, Nasimba, excelentísimo, excelentísimo, igual a Diana, excelente, excelente, porque primero, había cosas allí, ¿verdad? De la diapositiva pre-clase, pero me gustó muchísimo eso que agregaste de Anna Freud. Excelente. Entonces, fíjense, tenemos ahorita en estos momentos, todavía nos quedan 15 minutos. ¡Qué excelente! Me encanta. Muy bien. ¿Quién quiere evaluar? Vamos a poner a Belén y a Juan Carlos. ¿Dónde está Juan Carlos, que no está escuchado hoy? Evaluar a estas chicas, a las 4 que pusieron, y por supuesto comencemos con el ejercicio. Primera pregunta, ¿qué aprendieron hoy? ¿Qué aprendieron hoy? Recuerden que, jóvenes, la teoría nosotros la estamos trabajando para que cuando usted llegue a esa evaluación final, que por supuesto va a llegar, ¿verdad? Ese examen final, usted, lo que le quedó, porque a uno le va quedando siempre, ¿verdad? Lo que más le gusta, lo que más le llama la atención, lo que no quiere, lo que más le impactó. Entonces, justamente, vayan guardando en su memoria a largo plazo, vayan guardando, ¿verdad? Esa información. ¿Qué pasa? Ella allí, Ana tomó la introyección. Ese término también lo trabaja mucho Carl Jung, para que sepan. Y también lo trabajó Carl Rogers. Entonces, entre eso, la introyección es bien importante. Entonces, fíjense, ¿qué aprendieron hoy? A ver, ¿y quién evalúa? Yo voy a dejarlo libremente. ¿Qué aprendieron hoy? Y lo otro, como les dije, en una palabra, si a usted le tocara describirse como adolescente, en eso, cómo me veo, porque uno siempre se ve, aunque uno no lo cree, o cómo me veo como adolescente y adulto. ¿En qué palabra usted se vendería, se proyectaría? Y por supuesto, tienen el paso para que tengan estos minutos. A ver, ¿quién comienza? Belén. Belén, ¿quién? Soto, dígame, alguien. Aprovechemos que no se nos pase el tiempo, nos quedan 12 minutos. Vamos bien. ¿Quién quiere? Yo, profe, de la pregunta que indica cómo me veo en mí. Ajá. ¿Y qué aprendiste hoy? Pues yo pienso que la característica principal que en el momento que tuve mi adolescencia fue una inmadurez en toma de decisiones, quizá. Que con toda la trayectoria de la vida, con todas las experiencias, por ahora se piensa de diferente manera. En palabra concreta, inmadurez. Ok. Listo. ¿Y qué aprendiste hoy? Sobre la adolescencia, cómo se desarrolla, las diferentes teorías, cómo aplicarlas en los niños y en los adolescentes, la importancia que tiene el desarrollo en cada etapa de crecimiento de cada persona para el futuro proyectarse. Muy bien, excelente. ¿Quién más? Rapidito, un minuto. Yo, profe, lo que hoy día aprendí fue como la construcción de la identidad, desde donde uno comienza, desde uno nace hasta donde ya comienza a tomar más uso de razón.
cómo uno se puede conceptualizar y la comunicación afectiva que hay desde pequeños hasta lo que ya comienzan los jóvenes comenzamos más bien, porque todos pasamos por ese proceso, comenzamos como que a tomar otras riendas, queremos hacer otras cosas, o como aquí en Ecuador se dice, en la edad del burro. Y en una palabra, ¿cómo te veías tú como adolescente o cómo te ves como adolescente? A mí me iba a dar la edad del burro y mi madre de un solo carajazo me reseteó todo. Está bueno eso, está bueno, me gustó, Belén, excelente. A ver, Juan Carlos, rapidito. Juan Carlos, María Camila, Sí, profe. rapidito. A mí me pareció muy buena la exposición de las compañeras, especialmente me gustó mucho la cuestión, la última de Freud, y que entrara en el tema de Anna Freud, ya que es bastante importante estudiarle ella, ya que expande, digamos, lo que es toda la cuestión de los mecanismos de defensa que Freud no alcanzó a expandir. Algo que podría decir que aprendí sería de esto mismo, sobre los mecanismos de defensa, cómo se representan de la infancia y la niñez en ya la adultez, como la regresión, etc. Y como adolescente, ¿cómo te ves? Más tímido, profe, yo era bastante tímido. Sí, bueno, adelante. Ok, excelente. ¿Quién más? ¿Quién más? Sí, profe, yo aprendí, me pareció muy interesante la exposición de la compañera Verónica, donde nos dio una perspectiva totalmente diferente, otro enfoque desde lo social. Entonces me pareció muy buen aporte también de las teorías de la niñez, cómo nos afecta a cada una a nuestra etapa, y si alguna llega a tener alguna falencia, nos afecta hasta la vida adulta. Y creo que en mi adolescencia yo me considero realmente una persona muy pacífica, muy tranquila, no tuve ningún problema así grave, todo normal. Excelente, excelente. Ok, ¿quién más? Cristian, rapidito, Cristian. Me pareció muy interesante las etapas de los adolescentes, sobre todo, que eso se afecta mucho en el crecimiento. Y como yo me veía en adolescencia, yo por fuera era muy fuerte, pero por dentro era muy frágil. Entonces eso es. Muy bien, excelente. Secaira, Vaca, María Cristina. Yo, a ver, yo aprendí que cada etapa tiene su pro y su contra, o sea que cada etapa, si nosotros tenemos algún problema en nuestro desarrollo, se va a ver reflejado en nuestra vida adulta si no lo resolvemos. Y mi palabra en la adolescencia, yo sí era rebelde. ¿Yo siempre? Yo era rebelde. Ah, rebeldía, entonces. Ajá, rebelde. Bueno, pero ya eso lo superaste, ¿verdad? Que es lo importante. Sí. Eso es lo importante. Sí, porque a veces somos rebeldes, pero porque hay una causa, porque hay algo que hay que revisar, porque generalmente la rebeldía nos lleva a algo, un quiebre, que hay allí, una brecha no curada, ¿verdad? Entonces hay que revisar. Ok, muy bien, excelente. Nasimba, ¿cómo te ves como adolescente ya que aplicaste toda esa teoría tan buena? Yo igual, profe, un poco tímida y extrovertida a la vez. Excelente. Muy bien, me falta quién. Sánchez, Diana Patricia. Yo sí, profe, bueno, yo en la adolescencia tenía como que no me gustaba reservar mi privacidad, no me gustaba mucho conversar con nadie de mis temas personales, ni mis problemas, ni nada, es como que yo era mi vida más privada. Qué bueno, qué bueno. Mire, es importante, ¿sabes? Hay una experiencia aquí que en la medida que nosotros expresamos cómo somos, jóvenes, vamos soltando, vamos ya curando. Nadie que no se atreva a hablar de sus cosas porque tiene allí en su mente subconsciente, en esos sucesos que no los ha trabajado, no los ha curado. Muy bien, excelente. Eduardo, ¿dónde estás que no te veo, Eduardo? ¿Qué aprendiste hoy, Eduardo? Pues repasar de todos los, bueno, podrían decir niveles o etapas que vamos pasando, y cómo influye también el entorno en el que vamos creciendo, y recordando, bueno, no del todo, pero en qué etapas fueron las más difíciles, ¿no? Y yo como adolescente fui demasiado tranquilo y muy callado. Muy bien, excelente. Ramírez Lema, Caterine Araceli, porque a Soto le gusta que le digan Caterine. Caterine Lema. Bueno, Caterine. Sí. A ver, bueno, me pareció de la clase de hoy bastante interesante el hecho de que habla de que el niño es el corazón de todas las etapas del hombre. Y con respecto a mi adolescencia, bueno, de hecho, siento que aún formo parte de esa etapa, no todo, pero sí aún hay parte de ella, y la palabra es impulsividad, que marcó mi adolescencia como tal. Hay que revisar, ¿verdad? Simplemente lo bueno, mire, jóvenes. Profe,
el reconocimiento. Cuando reconocemos algo, nos lleva a trabajarlo y, por supuesto, a la autorrealización. Excelente, Caterina. ¿Y vas a agregar otra cosa, Lema? No. Okay. Mena Mariuxi, Alexandra. Mena, ¿está? No la veo por allí, Mena. ¿Qué pasó con...? Yo, profe, no he dicho mis... Sí, yo la llevo por la lista. Ajá. ya. Pozo Ortega. Pozo Ortega. Sí, aquí está. Bueno, tú me pusiste. ¿Cómo te ves tú como adolescente? Bueno, no tuve mayor problema, me veo más bien como tímida y tranquila, no, la verdad no tuve mayor relevancia. Muy bien, muy bien. Excelente. Pozo Verónica, como adolescente. Aquí está Pozo ya. Perdón, es Soria, es la broma, que las tengo pegaditas y se me va. Soria. A ver, yo me veo como, me veía o me veo como adolescente. Era muy feliz, contenta y muy sociable, muy amiguera. Bueno, y así te ves, porque tú te ves muy fresca, de verdad. Te ves muy empoderada, eso es lo que yo observo. Pues. Excelente. Listo. ¿Y qué aprendiste hoy? ¿Qué os puse, profe? A ver, la adolescencia, sobre la niñez, sobre todo las etapas que pasamos. Qué bueno. Yo sé que pusiste, pero uno siempre, ¿verdad? Porque ustedes pusieron de primera y se trabajó bastante teoría. Muy bien. Y Elizabeth Sierra. Elizabeth Sierra con las palabras de cierre fue la última. Deseando el año nuevo, feliz año y todo lo que desean ustedes los ecuatorianos. Yo creo que mejor imposible, porque ustedes saben su cultura y tienen otra forma, ¿verdad?, de celebrar. Bueno, cuéntamelo, Elizabeth. Ya, profe. Entonces aquí ya nos vemos el otro año, ¿no? Sí, señora, hasta el 9, jóvenes, ¿saben? Hasta el 9 dijo el jefe máximo, Magíster Joandro Rivero Padrón, nos vemos el 9 de enero. Ah, ya, correcto. Entonces ya no tenemos que hacer los otros deberes de las otras semanas, sino ya nos vemos de ahí el 9 de enero, la siguiente semana a clase, digamos. Solo hasta esta semana los deberes que quedan de este encuentro. Así. Ya. Tienen vacaciones, perdón un momentico. De regalo de Navidad. El lunes yo voy a corregir, oyeron, voy a evaluar estas 2 semanas que quedan pendientes, la 9 y la 10. O sea que ya en la tardecita pueden revisar que ya tienen su nota allí. Tengo ya planificado para terminar y cerrar también. Bueno, cierra tú entonces, Elizabeth. Ya, mañana entonces. Bueno, hoy aprendí más sobre Sigmund Freud, aprendí sobre Erikson, Hall, algunos psicólogos que nos han ayudado a entender mejor nuestras etapas de la vida, las etapas del desarrollo del ser humano y la adolescencia. Poder entender así mejor a los pacientes que se tenga o a los alumnos y también desenvolvernos mejor como personas y como seres humanos. Y bueno, yo del adolescente era muy tranquila, no me cogió la edad del burro porque mi mamá me dijo que le iba a coger entonces la menopausia. Entonces, y ella le cogió la menopausia ni a mí la adolescencia. Entonces todos vivimos tranquilos en ese aspecto. Bueno, y les deseo mucha felicidad, mucho amor para este nuevo año, que sobre todo que nos venga salud y tranquilidad. Y muchas gracias por todo. Doctora, un abrazo grande, mis compañeros también, un feliz año. Amén. Entonces, jóvenes, qué bueno, esperen allí que me están escribiendo alguien. Aquí. Que le agreguen al grupo, dice ella. Bueno, jóvenes, déjenme montar acá. Que le agreguen al grupo, Secaira. Un minutico. Ya va, esperen allí. Es que cuando se propone, se propone. Ajá, ¿me ven? ¿Me están viendo? No, no sé qué pasó aquí. Esperen allí. Pero vuelvo para acá. Bueno, entonces, no sé qué ocurrió aquí. No sé. Aquí, ahora sí. Bueno, jóvenes, entonces llegó el momento de despedirnos. Son las 5 justamente. No sin antes decirles, ¿verdad?, que pasen un feliz año, que la energía de la prosperidad los acompañe siempre y, por supuesto, que la salud perfecta, que es lo más importante, nos acompañe también en el 2021. Nos vemos el próximo año, Dios mediante, y pásenla bien, disfrútenla al 2000%. Buenas tardes. Nos vemos, profe. Feliz Navidad, feliz año a todos. Gracias, profe. Gracias. Gracias, Igual. profe. Feliz Navidad para todos. Gracias.